Hablemos un poquito de la semana con especialistas en la materia. Aquí nos visita Pedro Donoso, que ya está en nuestra mesa de trabajo. Pedro, bienvenido, buen día, qué gusto. Hola, buen día, gracias por la invitación, Belkis Fabricio, encantado de estar con ustedes. Gracias, analista político. Carolina todavía no se conecta, ¿no? Ya se está conectando, le vamos a saludar ya misma a Carolina Ávila Nieto. Empecemos con Pedro. Primero hagamos una lectura general de estos factores que he señalado. Inicias la semana, mejor dicho, terminas la semana, el fin de semana, con el anuncio de un gran apagón nacional. Iniciamos la semana con la presentación de la reforma parcial a la Constitución. En medio de la semana continúan estas diferencias ejecutivo-legislativo en la Comisión de Fiscalización. Y ayer se cambia de alguna manera la información sobre el apagón, señalando que no es nacional general, sino nacional sectorizado. ¿Cómo leemos justamente esta semana, Pedro? La gran pregunta ahí sería, ¿es un problema de comunicación? Yo creo que la respuesta es no. Yo tengo esta discusión con colegas, qué bueno que esté la profe Carolina aquí, porque además también, digamos, puede discutir y debatir conmigo y yo contento. ¿Es un tema de comunicación política? Yo creo que no. Es un tema de cómo gestionas políticamente la comunicación, que no es lo mismo. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia finalmente es que no todo empieza y termina en la comunicación y que la comunicación no va a resolver algo que quizás es un tema profundo de claridad en la gestión, claridad en la planificación y claridad en la política finalmente, o en la planificación política, ¿no? Es decir, que finalmente digas que va a haber un apagón nacional y después que no sea, y que tengas, digamos, en medio de la crisis, en la precrisis, a un vocero diciendo que no va a haber apagones, ¿no es cierto? Estás de la crisis y que después no puedas controlar las vocerías post-apagones, que haya, digamos, un señor policía que salga a decir el tema de los pitos, ¿no es cierto?, y los silbatos, es no administrar políticamente la comunicación, no gestionar políticamente la comunicación. Esto no tiene que ver con comunicación per se, tiene que ver con claridad política, ¿no es cierto?, con claridad en la planificación técnica de los distintos conceptos y temas y la capacidad de adelantarte finalmente una crisis. Una crisis, digamos, se gana cuando tú entiendes y te adelantas. Por eso, digamos, el momentum más importante de las crisis no es en sí mismo la crisis, sino el estadio de la precrisis y el estadio de la postcrisis. Pongo un postcrisis. ejemplo solamente, hablando de esto que acaba de decir Pedro Donoso. Si el domingo nos explicaban lo que explicó ayer Antonio Goncalves con Milton Pérez en Teleamazonas, tal vez la cosa era diferente. Es que ni siquiera ese es el punto. Si tú tienes técnicamente conocimientos, y ya lo han venido diciendo los técnicos, de que se vienen apagones, ¿cómo pones tú al ministro de gobierno, a tu vocero principal, a decir que no va a haber apagones? Algo está fallando ahí. Sí, quizás yo no conozco y no tengo una profundidad de conocimiento en el tema y quizás es muy difícil aventurarse. Pero ¿cómo tu vocero, con tanta certeza y seguridad, afirma en una entrevista en prime time que no va a haber apagones? Algunos lo leen como una dosis quizá de prepotencia también. Y digamos, no puede ser que la vocería de un gobierno esté supeditada a la prepotencia de un vocero. Ojalá nos llame a hablarnos. Pero más allá del tema, lo que quiero decir es que, ¿no es cierto?, si tú no controlas, ¿no es cierto?, la gestión política de la comunicación, una de esas vertientes, una de esas aristas es la vocería, otra de esas aristas es el preparar finalmente el terreno. Si tú no entiendes, digamos, cómo administrar eso, es evidente que te va a estar dando en la cara. Hablamos de la sinceridad entonces, debieron haber sido sinceros desde el primer momento. Siempre, en crisis, digamos, nunca hay que mentir, ¿no es cierto? Pero sobre todo... Esa es una máxima de la comunicación estratégica. Exactamente, y de la administración y la gestión de crisis en sí mismo, ¿no es cierto? Es decir, tú tienes que adelantarte y transparentar, digamos, los procesos, ¿no? Entonces, eso de que yo lanzo un distractor, digamos, no sé, hay gente que cree, por ejemplo, que los apagones pueden ser distractores, ¿no es cierto? Es un costo político demasiado alto para ser un distractor. Entonces no hay una buena gestión, un entendimiento, ¿no es cierto?, de cómo gestionar políticamente la comunicación en ese sentido. Partimos entonces de un problema de gestión. Hasta ahí, sí. Pedro. Vamos con Carolina Ávila, a quien le damos la más cordial bienvenida, ya está conectada con nosotros. Ella es investigadora y académica. Carolina, un gusto, bienvenida, buenos días. Belkis, querida, en primera que quede claro que yo sí sé tu nombre, por favor. También vio el video que se viralizó. Pero es que lo amé, pues es que me encantó. Pero, bueno, un placer cuando me decían que había esta invitación, pues no me hice derogar ni un segundo. Muchas gracias, muy honrados. De los gustos, además. Pues un placer, ¿no? Les mando mi abrazo desde ¿cómo es? Empedrado Tomebamba, está un poquito seco. Ya lo vimos, no un poquito, está sequísimo. Recordando unas fotitos de Diario Mercurio de los años 80, así que tampoco es que ha pasado como que nunca en la historia, sí ha habido momentos así. El tema es que nunca teníamos un río así,
con la demanda energética que tenemos ahora. Obviamente hay mayor necesidad y por eso se siente tanto. Y también lamentablemente no tenemos los datos como quisiéramos tener. Nos hace falta, este país le hace falta siempre más datos. Por eso a veces terminamos, como dice la fiscal, en la guerra de narrativas, algo que nunca me hubiese gustado verle a la fiscalía metida. Y bueno, pues que al final parece ser la única forma de hacer política hoy en día, ¿no? Meternos en guerras de narrativas, y nunca será una buena estrategia, porque la política primero tiene que ser eso, política. Y coincido con Pedro a propósito de lo que acabé de escuchar, porque no es un problema de comunicación, ha dicho él. Es que es sumamente fácil decir la culpa es de la comunicación. Y aquí yo sí abogo por mis colegas comunicadores, muchos de ellos haciendo trampolines de extranjeros en las secretarías de comunicación, cuando quienes meten la pata son los políticos que no están gestionando adecuadamente cada una de sus carteras, cada una de sus roles, diremos en este caso, ¿no es cierto? Y hombre, si llama a un ministro a cancelar de la manera como estuvo cancelando a un analista, yo no creo que podríamos responsabilizar a la secretaria Vélez, ¿no es cierto?, de los errores del ministro de Gobierno. Yo creo que allí lo que hay que hacer es tener una directriz clara, y que seguro la deben tener, pero que si no le están haciendo caso, eso es un error nuevamente, ¿no?, de gestión y no tanto de política. Otra línea podría ser de comunicación, perdón. Un error de comunicación podría ser, por ejemplo, anclar solamente en redes sociales la mirada discursiva, el canal por donde el gobierno llega. Y creo que, por ejemplo, una reunión que han tenido hace unos días atrás con algunos medios, tanto digitales como tradicionales, han sido capaces de reconocer con una suerte de mea culpa que ese tipo de enfoques tiene que cambiar. Y eso sí, por ejemplo, podríamos mirarlo como una estrategia comunicacional que tiene que mirar hacia lo tradicional también y hacer otro tipo de enfoques. Pero que vengan 3 policías y te digan, por favor, saquen pitos en lugar de lo que estábamos haciendo, por supuesto, te altera completamente una conversación que giraba sobre la base de Manta y que operaba como una suerte de distractor respecto del apagón que se venía, ¿no? Ahora, lo otro, sobre los 8 horas de apagón versus 3 o 2, y también inclusive se podría, yo no estoy de acuerdo, pero se podría pensar que era una suerte de paliativo ante el efecto choque o efecto shock de 8 horas de oscuridad total, para que hoy día, por ejemplo, exista, sobre todo entre los jóvenes, comentarios en las redes que digan no ha estado tan malo, ¿no? Y eso por lo general le vuelve algo más positivo, algo más neutral, por último, a una conversación que pudo haber sido más desastrosa. Suele pasar eso, algunas estrategas lo suelen plantear. No estoy muy de acuerdo con esa idea, justamente porque coincido que en crisis o en la precrisis uno tiene que ser lo más honesto, transparente, y cuando se abusa de ese recurso se pierde credibilidad. En política ese es uno de los valores que más hay que cuidar, y creo que este presidente no la ha cuidado mucho. Y con esta última parte de la intervención de Carolina me quedo, Pedro, porque yo lo que quisiera entender es cómo con estos errores que han sido error tras error, con la deficiencia en la gestión, estos problemas de gestión de los que hablábamos, con la improvisación que se siente en la población por parte del gobierno y los niveles de inseguridad, Daniel Noboa sigue teniendo números favorables, por así decirlo, y esto en el contexto preelectoral de cara al próximo proceso de febrero. ¿Cómo? Digamos, hay que medir, yo creo que esa respuesta nos pueden dar los estudios más cualitativos que cuantitativos, ¿no es cierto? Yo coincido finalmente, es decir, es bastante sorprendente, ¿no es cierto?, que a la larga, digamos, un gobierno que ha tenido que enfrentar procesos muy difíciles, que no los ha resuelto, ¿no es cierto?, que tiene un desgaste, digamos, profundo políticamente hablando,
su desgrane, digamos, de la valoración no sea tan vertiginoso. Sin embargo, estamos viendo que los números empiezan ya a decir otra cosa. Por ejemplo, el humor social, ¿no? Digamos, el pesimismo, que es algo que nosotros siempre investigamos desde el gabinete estratégico que yo dirijo, empieza ya a aumentar. Las últimas cifras de perfiles de opinión de principios de agosto ya nos habla de un 75% de pesimismo, ¿no es cierto? Nada comparado con el 2023, yo siempre digo esto, en promedio perfiles de opinión medía el pesimismo, ¿no es cierto?, en sobre el 90%, 9 de cada 10 en promedio en el 2023, digamos, ¿no? Sin embargo, se empieza a ver ese desgaste, pero aquí yo creo que esto es súper interesante porque la respuesta y la clave puede estar en la teoría de las estrategias de restauración de imagen de Benoit, ¿no? Él decía, la clave no está en si el actor que causó el daño, ¿no es cierto?, es el responsable en el imaginario, sino si la audiencia lo reconoce como tal. Entonces, digamos, esto mucho tiene que ver con el posicionamiento finalmente, ¿no? Con la capacidad de la gente de reconocer y de señalar, digamos, al gobierno de Noboa como el verdadero responsable, ¿no? Y ahí sí hay otro tipo de acciones que son bien interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, y esto lo estamos recogiendo, y de una vez hago propaganda, déjenme, en un libro que estamos terminando, que se llama Cuentos de Crisiología, que lo vamos a lanzar a finales de octubre. Es súper interesante porque el gobierno ha apuntado por lo pronto hasta ahora, ¿no es cierto?, una imagen muy fuerte, ¿no es cierto?, una imagen decidida, incluso en una imagen de temor. Por eso finalmente no es, a ver, voy a matizar lo que voy a decir, pero no es tan grave los apagones en sí mismo, pero sí es grave, ¿no es cierto?, las burlas y los memes que puedan hacer sobre una vocería, por ejemplo, ¿no es cierto? El tema de el policía y los silbatos. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, Humberto Eco, en El nombre de la rosa, decía, no se puede temer a aquello de lo que se puede burlar. Entonces, el problema finalmente es cuando el gobierno empieza ya a ser materia prima de la burla, ahí es cuando puede terminar, digamos, su elemento fundamental de defensa de su reputación, que es el temor, digamos. ¿Sí? Pero tienes al mismo tiempo, digamos, materia de esa burla, y yo entiendo el punto, pero por otra parte, tuviste el espectáculo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Totalmente. En donde primero presentaron como que se había ido la luz y todito sacando los pitos, y resulta que deliberadamente cortaron la luz. O sea, y por eso finalmente el que vocero, también se prestó para la burla, en cambio, a la Asamblea. Claro, pero el vocero finalmente del gobierno, ¿no es cierto?, el señor Esteban Torres, sale muy virulentamente a decir que es una burla para el pueblo. Esto nos podría demostrar que el gobierno le teme más a la burla que a la crítica en sí mismo. Exactamente. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque el momento que tú te puedes burlar de alguien, de un gobierno, le temes menos. Y cuando le temes menos, este gobierno podría perder su fuerza finalmente. Es un gobierno que ha trabajado mucho en la lógica de la mano dura, ¿no es cierto? De me meto en una embajada, ¿no es cierto? De tomo decisiones, declaro que voy a Durán pasando el terroristas. puente de la Unidad Nacional rodeado de tanquetas. Exactamente. Entonces, Que voy a militarizar las centrales hidroeléctricas. y que no tengo miedo. Ese sería, digamos, quizás la raíz, ¿no es cierto? El nutriente finalmente de su posicionamiento reputacional. Por eso el gobierno le tiene tanto miedo, digamos, y lo lanzo como hipótesis, digamos, a la burla más que a la crítica en sí mismo, ¿no? Carolina Ávila. Bueno, hay un estudio sobre memes que trabajamos nosotros acá en la universidad y hemos confirmado, por ejemplo, cómo en el caso de una de las campañas que acá pudimos ver, una campaña hace unos 6 años atrás, algunos de las razones de pérdida, quedó en segundo lugar Jefferson Pérez en ese momento, pero fueron buena parte de esos memes los que consumieron su reputación. En términos políticos, él estaba recién trabajando su marca, él tiene todo un prestigio y toda una trayectoria como deportista, pero esos memes trabajados muy despectivas, muy de burla, consumieron su posibilidad de avanzar. Fue una de las campañas más duras, inclusive planteada así por los estrategas en esa oportunidad, porque era muy complejo combatir ese tipo de información, de recurso narrativo como el del meme. Y si le preguntamos, por ejemplo, a Andrés Arauz, cómo ha tenido que seguir tratando de lidiar sobre la reputación de su marca personal a raíz de toda la cantidad de burlas que ha recibido y la cantidad de memes que ha tenido que recibir también, podemos poner ahí al menos 2 ejemplos de lo que está Pedro planteando. Hoy en día las redes estaban cubiertas de novitas y de su compañero y cosas por el estilo, asociadas, entre otras, por lo último que hemos visto, y creo que eso podría ser bastante peligroso, por supuesto, por la manera como se va tergiversando en este momento la conversación alrededor de un gobierno. Ahora, coincidiendo con lo anterior también,
Este es un gobierno de transición, así visto por la población, indistinto de que si estás a favor o en contra, que seguro los estudios cualitativos nos van a permitir sentir con más cuidado la dureza de ese concepto que un estudio cuantitativo no nos permite entender mejor. Lo que sucede es que este es un gobierno de transición al final del día. Está terminando lo que recibió de Guillermo Lasso en términos simbólicos y literales. Entonces, las culpas dadas a esta actual administración no pueden ser confirmadas del todo, y lo que viene después, en el caso de recibir nuevamente el apoyo electoral en febrero, ahí sí podría ser mucho más claro para una población, diremos, evaluar, ¿no es cierto?, si es que esto es o no responsabilidad del presidente. De ahí, por ejemplo, que los esfuerzos comunicacionales de oposición política sean muy en la línea de esto nos prometió y no nos está cumpliendo, un poco para que la gente pueda darse cuenta de a quién ponerle las culpas, al menos sobre promesas no cumplidas, de cara a lo que vaya a pasar ahora en febrero. Y finalmente, a propósito de por qué razón esa valoración de la gestión gubernamental sigue estando en números parece positivos o al menos un poco alta, y es porque tampoco se le ofrece a la ciudadanía opciones claras. Si no es entonces, ¿qué otra cosa viene? Y ahí son los errores de la oposición. No han logrado establecer con claridad otros caminos. Si miramos, por ejemplo, la agenda de la Revolución Ciudadana, que sería quizás el más claro contendor. Es básicamente el tema de la fiscalía, me imagino, de la fiscal. Yo se lo he dicho, se lo dije el otro día acá a Gisela Garzón y lo dije el fin de semana en una entrevista. Me parece que han centrado su agenda exclusivamente en ese tema y no en una agenda de país. Yo lo siento así, es mi criterio. Claro que otras personas pueden opinar de otra manera. Hoy ha sido la mañana para coincidir con así Pedro, con Fabricio. Es que bueno, están muy, iba a decir muy iluminados, mis amigos siempre están iluminados, así que no puedo sino estar honrada de coincidir con ustedes, pero es que es así, y esa única agenda en el caso de la Revolución Ciudadana le ha, me parece a mí, costado un poco incluso la orientación. No sé si la favorabilidad o si en febrero los votos, yo creo que es muy pronto en este país llegar a decir algo así, pero sí, por ejemplo, es evidente que cuando miramos a la ciudadanía evaluando alternativas a priori, tampoco es que las tiene claras, no las tiene muchas, y en ese contexto, pues también los mismos medios de comunicación, sobre todo aquellos que están alineados con la tesis gubernamental, lo que dicen es preferible apoyar a Estite, que tenemos este rato sentado en Carondelet, en relación de lo que podría venir por los peligros, ¿no es cierto?, de lo que podría venir en lo posterior. Eso sigue estando todavía como fantasma, dando las vueltas siempre en las narrativas de las agendas mediales en este país. No se ofrecen opciones claras a la población, Pedro, pero también es cierto que podríamos enfrentarnos a una papeleta con al menos 16 binomios presidenciales. Sin embargo, en gran medida la gente al final del día no cree en la política en este país, no cree en nuestros políticos. Las ofertas en el marco de la campaña están ahí, pero también existe un alto grado de desesperanza. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos de aquí en más? A ver, varios elementos ahí, ¿no es cierto? El primero, en efecto, estamos enfrentando un proceso, ¿no es cierto?, de un crecimiento del pesimismo, como decía anteriormente, y eso provoca zozobra, provoca finalmente inquietud, provoca incapacidad de ver el futuro o de por lo menos plantearte un futuro a corto plazo medianamente medible. Pero aquí me parece que hay tres elementos que son fundamentales de analizar. El primero, un poco lo que ha dicho la profe, ¿no es cierto? Es increíble, digamos, la incapacidad de la oposición de abrir el abanico de los debates, ¿no? Es decir, y además estamos viviendo tal situación límite que es muy difícil, digamos, determinar quién te plantea ni siquiera soluciones, quién te plantea una narrativa distinta. Hagan el ejercicio, sé que técnicamente no es lo correcto, no se puede concluir nada con respecto a eso, hagan el ejercicio de cuántos actores políticos, candidatos hicieron el mismo video con las mismas velas y los mismos silbatos. Es decir, fue impresionante. El candidato Topic hizo un video igual al candidato Tabaqui. Es decir, nadie rompe el molde y nadie te establece algo profundamente disruptivo.
¿no? Entonces, tienes finalmente una oposición monotemática, totalmente de acuerdo, es decir, con Revolución Ciudadana solo te sientas para hablar del tema de la fiscal, del tema Glass, del tema de persecución política, Lofer, nada más. No hay nada más que puedas hablar. El problema es que eso se extrapola también a otros niveles de la sociedad, ¿no? Es decir, a otras partes, digamos, de las élites. En este país, los empresarios solo hablan de un tema, los sindicatos solo hablan de otro tema. Son monotemáticos y este país está parcelizado. Este país es de parcelas. Nadie más habla de otros temas que no sean Qué de su buena propio definición, interés, país de ¿no? parcelas. Es que es definitivamente así. Entonces es muy difícil finalmente romper, ¿no es cierto?, y profundizar o tener una profundidad mayor. Yo planteaba esto, el tema de la base de Manta, ¿no es cierto? Yo personalmente no sé si está bien o está mal, no lo sé, no tengo conocimientos para sostener un argumento, pero intento regresar a ver a quien me puede dar, digamos, un argumento sólido. ¿Y qué me encuentro? Con la licuadora correísmo-anticorreísmo. Es decir, los unos a favor, los otros en contra, con opiniones, no con evidencia científica, no con base, y la academia en este país profundamente ausente de los debates importantes. ¿Dónde está la academia para que nos diga si es que los apagones a nivel nacional en las madrugadas son correctos o no? No hay. Y cuando digo academia... Más allá de voces aisladas, en entrevistas en los medios, dices tú. Exactamente. Pero ¿quién me proporciona a mí un estudio real, profundo, sostenido, en donde la academia te diga, este es el escenario, estas son las repercusiones, etcétera? O, por ejemplo, lo que está pasando con el cambio climático, lo de los ríos de Cuenca, que no es normal. Totalmente. Y hay un mayor problema, que es que lo científico es contraintuitivo. Nosotros hemos intentado investigar mucho esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente cuando uno intenta explicar científicamente un fenómeno, como por ejemplo el de cambio climático, es muy difícil sostenerlo argumentadamente porque te gana, obviamente, las fake news, la posverdad, porque es algo contraintuitivo, ¿no? Entonces tú dices, es que estamos viviendo un cambio climático y el calentamiento global, y la gente te dice, digamos, me invento, en febrero, no, pero hoy salí a la calle y está bien frío, por lo tanto no hay calentamiento global, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que lo científico es contraintuitivo y es muy difícil de posicionar en la población. Pero más allá de eso, y lo que decía la profe Caroline, somos un país deficitario de información. Aquí nadie te proporciona información. Para la investigación es muy complejo. La academia está ausente, no te proporciona finalmente información. El Estado proporciona lo poco que proporciona finalmente y eso también está en debate. Entonces, claro, son verdaderos problemas, digamos, para solventar, ¿no es cierto?, estas discusiones que tenemos y por lo tanto... Escuchamos finalmente, como digo, todo se mete en la licuadora, correísmo, anticorreísmo, entonces las opiniones, que no son, digamos, análisis, sino opiniones de los unos y los otros, y la ciudadanía finalmente empieza a creer y a considerar como un acto de fe y no como un acto racional. Ahora, yo le pregunto, primero con Carolina y luego con Pedro. Hubo el anuncio el fin de semana del apagón nacional, y resulta que iniciamos la semana con la presentación de una reforma parcial a la Constitución. 16 años después... Alguien se atrevió finalmente, más allá del debate y del cuestionamiento del artículo 5, pero alguien, y ese fue Noboa, a presentar una reforma parcial para eliminar la prohibición consagrada en el artículo 5 de la Constitución respecto de la presencia de bases militares extranjeras. Entonces, claro, alguna gente asumió que este anuncio se había convertido en un distractor del apagón, pero conforme pasó la semana me da la impresión a mí, yo quiero preguntar a nuestros dos invitados si sienten lo mismo, que finalmente el anuncio de la reforma parcial terminó licuándose porque terminó siendo mucho más importante públicamente el tema de los apagones. Carolina Ávila, ¿cómo le ve usted? Sin duda, ¿no? Lo que sucede es que, y ahí es donde uno intenta entender la estrategia gubernamental y viene además encaminada. Arduino me escribió en marzo pasado a propósito de sus estudios, de sus conjeturas, y de esas correlaciones que estaba ya haciendo. Yo le dije, está peligroso lo que haces porque los datos te están faltando para poder poner esa causalidad. Sí, yo sé, me dijo, pero es bueno debatirlo. Sí, debatámoslo, pero si tú lo pones esto en público, se complica porque se pueden generar malinterpretaciones. Justo lo que pasó y obviamente... Para mi sorpresa, luego me bloqueó, luego me volvió a abrir y el desbloqueo, nunca entendí la actitud de Tomasi. Pero a lo que voy es, partió con esto, recogió vuelo en los medios de comunicación, agarra fuerza en la agenda gubernamental y a mí me parece que la saca muy pronto el presidente, la estrategia. Le hubiese servido mejor sacarla por ahí pegadito noviembre, como para ponerla en la conversación. No lo sé, en fin, quizás los tiempos le den para la consulta popular de segunda vuelta, ahí no es una mala idea,
porque lo plantea como él, el gestor de esta iniciativa, que puede ser interesante para plantearla como parte de la conversación. El tema es que lo plantea justo ahora, cuando comienzan esta situación fuerte de crisis energética, y en donde se le licúa la agenda de la base, es cuando llega lo de los pitos, cuando comienza la gente a burlarse de él, de su improvisación en la situación energética. Ahí se licúa. Recuerda también que me parece que en las Naciones Unidas, que es a donde él va a este momento, va a tratar de insertar también la idea del apoyo internacional, además en estrategias importantes que tienen que ver con la seguridad, sobre todo si es que en este momento el narcotráfico está insertado en la región, como en efecto lo está. Entonces, es una conversación que bien valía la pena incluso tenerla, y más allá de si vuelve o no la base de Manta, inclusive a partir de la tesis de Arauz sobre si la base debe ser en Manta o en San Cristóbal, que era lo que, según Andrés Arauz, es lo que en verdad está queriendo el gobierno, en fin. Todos estos temas podrían ser interesantemente tratados bajo un encuadre que desde lo electoral le podría convenir a quien está proponiéndolo, que es el gobierno. El punto es que se ven, a mí me parece, forzados a colocarla como parte de una alternativa de narrativas que distraigan sobre los apagones. Por esa razón me parece que termina desperdiciándose momentáneamente. Volverá a surgir el momento que de aquí en unos días más la Corte Constitucional se pronuncie. Porque la Corte Constitucional creo que un par de semanas tendrá un pronunciamiento. Pedro Donoso. A ver, yo creo que un distractor tiene efecto en tanto y en cuanto tenga más peso de posicionamiento que lo original. Exactamente. Lo que está en ese momento distraído por una cosa más potente. Exactamente. Entonces, pongámonos, digamos, hay que medirlo, obviamente, estoy solo lanzando hipótesis, pero pongámonos en los zapatos de la gente que no consume X, que no está discutiendo política, etc. Fuera del círculo rojo, como le dicen ustedes. Exactamente. ¿Qué va a pesar más? ¿La discusión de la base de Manta o que te quiten la luz? Entonces, creo que de concepto finalmente hay un error. Es decir, si yo quería establecer un distractor de un tema que es bastante difícil de digerir, que finalmente, digamos, necesito un trabajo previo de conexión, ¿no es cierto? De decir, sin las bases extranjeras, por eso te roban el celular. Es decir, necesitas un trabajo para desarrollar más de ese concepto. Desde ahí creo que ya fue un error, ¿no? Es decir, no podías tú utilizar un distractor que no tenga el mismo peso que el tema de los apagones. ¿Qué distractor porque no lo puede aterrices tener? de manera adecuada para No que la gente lo aterrices, entienda. Exactamente. Porque otra vez, digamos, ¿no es cierto? El posicionar conceptos y el posicionar temáticas políticas requieren de tiempo, de habilidad, de trabajo previo. No es cuestión finalmente solo de golpes de efecto, y el gobierno me parece a mí que es un adicto a los golpes de efecto, digamos, que no entiende la necesidad de un trabajo previo, de posicionamiento, de desarrollo, etcétera. Entonces, lanzo un distractor, pero si ese distractor no tiene el mismo peso de lo que yo quiero distraer, voy a fracasar, digamos. Creo que es lo que ha sucedido. Correcto. Un par de reflexiones finales para ir cerrando a propósito de mensajes que recibo. Empiezo con Pedro. Acá me escribe un oyente y me dice: creo que la ciudadanía es menos crítica del gobierno porque sabe que es de transición y poca expectativa tiene. Esto, sumado a la desidia política, parece proyectar apoyo al gobierno, y esa lectura es equivocada. ¿Cómo le ve, Pedro Donoso? Hay que medir absolutamente todo. Yo tengo bastantes reparos finalmente de sacar estas conclusiones. De todas maneras, yo no creo que el peso de un gobierno, que sea un gobierno de transición, podría tener ese resultado, digamos. No lo veo con peso. Creo que ha venido a cuentagotas finalmente, pero además creo que sí, de una u otra manera, digamos, el momento es de tal desazón, ¿no es cierto? Que un poco lo que decía la profe también, ¿no? El momento es de tal desazón que por último te dice, o sea, aunque sea, digamos, vamos con este o vamos con el siguiente, pero que no vuelvan los anteriores, digamos, ¿no? Y ahí tiene un peso y una responsabilidad finalmente la Revolución Ciudadana, sobre todo de entender por qué ellos no son una opción, ¿no? Y Wilson Benavides... A ver, dele, Carolina, dele. Y lo que pasa es que, no sé, salvo Fabián Alarcón, no hemos tenido gobiernos de 2 años. Entonces, coincidiendo en que hay que medir, claro. Yo sé, planteé la hipótesis, obviamente no tengo ningún dato, pero es importante entender que nosotros no hemos tenido esa experiencia de que este gobierno dura poco tiempo, salvo Fabián Alarcón, y creo que las generaciones que este rato no pondríamos, en esa tesis, ¿no pondríamos a Gustavo Noboa y Alfredo Palacio? Claro.
pero no, y sabíamos que cerraban. Y si tú te fijas, la evaluación de ellos valía muy poquito. Ahora tomamos en cuenta porque este señor está en reelección. Ellos eran De gobiernos acuerdo. de cierre. ¿Quién se preocupaba en la evaluación de ellos? Ahí Pero entiendo, además, ahí entiendo la es diferencia. importante esa Pedro. observación de Carolina porque es la primera vez desde el regreso a la democracia que elegimos a un gobernante de transición. Porque no fue electo Fabián Alarcón como presidente, No. obviamente, ni Palacios, ni Noboa. Ni Noboa, claro. Ese debe tener algún efecto, pero hay que estudiarlo, obviamente. A eso me refería. Entonces es Entiendo, como que, entiendo. ok, este solo está cerrando y por eso justamente decía, pero de nuevo, pura hipótesis, a este país le faltan datos, siempre, ¿no? Repito la primera línea que dije. Oiga, Carolina, y solamente para cerrar, porque me escribió Wilson Benavides con esta reflexión, dice, siguiendo a Bauman y la sociedad líquida, el presidente Noboa sale ileso de todo lo que hace porque las redes sociales diluyen la responsabilidad de los gobernantes ante lo público. Ahora, cada individuo es el responsable de gestionar temas que antes debía gestionar el Estado, como la seguridad, salud, educación, etcétera. Sobre la burla, esto va más allá de las redes, solo para recordar la entrevista al cómico Carlos Michelena cuando señaló que la RC no era una revolución, sino un rebulicio, o cuando Fabricio Correa invirtió la frase hasta la victoria siempre por hasta la victoria secret, dice Wilson. ¿Qué le parece a usted? Con eso cierro, Carolina. Yo no creo que salga ileso. Me parece que hay que tener también esa perspectiva de poner los cables a tierra y no quedarnos solamente en lo que sucede en las redes. La respuesta está en lo que pasó con los primeros apagones en abril y coincidiendo también nuevamente con Pedro. Una cosa es lo que podríamos estar leyendo acá en Twitter, que no soy capaz de llamarle X, lo siento, soy muy vieja para eso. Otra cosa es entrar, abrir la refrigeradora, vivir una noche en Guayaquil o en Durán sin luz, en esos calores, que se te dañe la comida, que se te eche a perder un programa, un evento, tu restaurante, tus planes, porque te anunciaron 8 horas de apagón y ahora resulta que han sido solo 3. O sea, no es por nada, pero ese nivel de improvisación, esas condiciones, no hay narrativa que espante una muy buena mandada al diablo al gobierno. Entonces creo que eso de salir ileso podría ser también tomado en cuenta con pinzas. ciertas pinzas, ¿no es cierto? Yo creo que hay que seguir conversando, discutiendo. Muy poco tiempo, que se repite el panel, me da pena que se tenga que cerrar. Por favor, Así que 40 hay que minutos ver- hemos hablado, pero hay que seguir hablando. Carolina, gracias. Le envío un abrazo al Austro, al caluroso Seguro, Austro. Gracias. Gracias, Gracias a Pedro. usted. Muchas Gracias por la gracias. invitación, encantado. Gracias a Carolina Ávila Nieto y Pedro Donoso y esta interesante charla junto a Belkis Sánchez y este servidor.